Ahí está la célula normal, lesión celular irreversible, con las vesiculaciones, con escasas figuras de mielina, con edema del retículo, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Si retiramos la causa, va a volver a ser normal, y si no, llegamos a necrosis. Y en la necrosis ya sabemos, una lesión progresiva, a las figuras de mielina, ya les he dicho cómo terminan las células muertas. Se expresan como figuras de mielina, se expresan como jabones cálcicos o se expresan como calcificaciones históricas. Así termina. Y después terminar. Aquí, célula normal, condensación de la cromatina, vesículas en las membranas, fragmentación celular. Miren cómo se fragmenta. Esto es apoptosis. Miren cómo cambia. Miren cómo es aquí. Miren cómo el núcleo se condensa. Miren cómo se forman las vesículas. ¿Saben por qué se forman estas vesículas? Porque las caspasas destruyen las proteínas estructurales del citoesqueleto. Y cuando se destruye el citoesqueleto, entonces se deforma la célula, la membrana celular se comprime, se jala. Aquí eso es lo que pasa. Aquí también esto pasa. Porque se separa el citoesqueleto de la membrana, aparecen las vesículas. Aquí no se separa, aquí se destruye todo el citoesqueleto. Eso es una cosa importantísima de la apoptosis. En la apoptosis hay destrucción de las proteínas estructurales del citoesqueleto, no se meten con la membrana, con las membranas, no se meten con las membranas, pero sí hay destrucción del citoesqueleto. Y el núcleo sufre una fragmentación nucleosomal, que son fragmentos grandes. En cambio, la necrosis, la fragmentación es bien chiquita, en la otra lámina está. Son fragmentaciones bien pequeñitas que realizan por las enzimas. En cambio, aquí no, son fragmentos grandes, nucleosomales. Y cuando tenemos, miren cómo se fragmenta en pequeñas figuras que se llaman cuerpos apoptóticos. Esta célula, esta membrana, es continua. Aquí también estos cuerpos apoptóticos tienen membranas. Los cuerpos apoptóticos, miren, tienen membranas. Y la composición dentro de ella, que es citoplasma con fragmentación del citoesqueleto y con o sin fragmentos nucleares. Esa es la composición de los cuerpos apoptóticos. Por supuesto que todo en este proceso, la fosfatidilcerina se va hacia la parte externa, entonces aquí está rodeada de fosfatidilcerina. Por eso es que el macrófago la reconoce a la fosfatidilcerina y la fagocita y es eliminada. ¿Sí? ¿Otro? Daño mitocondrial, disminución de ATP, múltiples efectos alveolos. Como está dañada, hay aumento de las especies reactivos de oxígeno, ¿no es cierto? Y daño de los lípidos, de las proteínas, porque los EROS dan peroxidación lipídica, dan peroxidación de proteínas también. Entonces ataca todo, fosfolípidos y proteínas, todo. Inclusive hasta el DNA. Entrada de calcio, catar, aumento de la permeabilidad, todo lo que hemos hablado. Otro, compañeros. Papel de las mitocondrias en la lesión y muerte celular. Miren, la alteración funcional y morfológica de la mitocondria te lleva a necrosis y te lleva a apoptosis, ya les he dicho. En la apoptosis, ¿por qué? Porque hay salida de elementos de dentro de la célula, de hidrogeniones y de ciertas proteínas como enzimas, la citocromo C. Esa citocromo C es salida de proteínas mitocondriales. Esa citocromo C va a activar a las caspasas y las caspasas van a ayudar a la apoptosis. En el otro, la necrosis ya saben cómo es. Papel del aumento del calcio, ya les he dicho el papel del aumento del calcio, activación enzimática celular, ¿no es cierto? Aumento de la transición de la permeabilidad mitocondrial, que también les he hablado, todo eso nos va a llevar a una disminución del ATP, y la activación de enzimas celulares nos va a activar fosfolipasas, proteasas, endonucleasas, ATPas. Y esos productos van a ser talco a la célula. Y al hacer talco va a haber daño de la membrana nuclear, daño del núcleo, listo. Eso pues está bien.
acabamos.